Saludos a todos quienes nos escuchan. Vamos a presentar un storytelling relacionado con un caso con un desenlace muy positivo. Cuando ya no podemos cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Víctor Frank, 1946. Carlos era un joven de 20 años, estudiante universitario bastante destacado, soltero, pero tenía una relación de 2 años con una señorita de su misma universidad. Carlos, luego de un partido de fútbol, sin ninguna causa aparente, sufre un accidente cerebrovascular. Es trasladado a un hospital, recibe atención médica. Sin embargo, luego de todas las atenciones realizadas, presenta una hemiplegia derecha y los médicos consideran que no mejorará su condición física, aunque mentalmente no presentó mayor complicación. Él, después de recuperarse en relación al estado inicial agudo, logra darse cuenta de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces empieza a sentir tristeza porque no considera que podrá continuar con sus estudios, siente que no podrá tener una vida normal. Además de la tristeza, obviamente aparece también una frustración importante. Todo esto va desarrollando progresivamente una depresión. Entonces, él recibe ciertos acompañamientos con un terapeuta dentro del hospital donde se encontraba. ¿Sí? Además del terapeuta, también estuvieron involucrados en este proceso su novia, sus familiares, sobre todo sus padres, que siempre estaban implicados en todo momento con él. Recibía un apoyo bastante importante, pero inicialmente Carlos no realizaba todas las acciones que se esperaban para poder mejorar justamente por el estado en el que él se encontraba. Entonces, Carlos cada vez empieza a ser más consciente de sus limitaciones físicas luego del accidente cerebrovascular. Inicia con el cuadro depresivo, considera que su vida no podrá ser más como la de antes. Cree que su novia no seguirá con su relación, no podrá continuar con sus estudios y no podrá valerse por sí mismo. Experimenta además ira. No entiende las razones por las que le ocurrió esto y culpa a Dios de no ayudarlo, a pesar de que siempre intentó ser un buen hombre. Entonces, en el acompañamiento que se realizaba, se inicia con un trabajo importante relacionado con la búsqueda de sentido. Empezamos a ir identificando todo lo que Carlos quisiera observar como mejora, quisiera, empieza a identificar la situación ocurrido desde un sentido diferente, la empieza a identificar más como un reto. Y esto hace que él empiece a darse cuenta también de que su novia está con él, de que sus padres están con él, y que si esto le ocurrió, tal vez fue por alguna razón en particular. Retoma su fe, la reafirma y la considera la situación actual como un reto. Posteriormente, se trabaja sobre la exploración de sueños y fantasías. Era evidente que uno de sus sueños más importantes era poder continuar con sus estudios. Y poco a poco él puede darse cuenta de que a pesar de que tenía una complicación a nivel física, la parte mental estaba bastante lúcida, por lo tanto era capaz y podría continuar con ello. Se encontraría formas de compensar ciertas limitaciones. Y al momento de darse cuenta que él podía recuperar esto, creyó que tal vez sí podría volver a caminar. Entonces empieza él con un trabajo importante en relación a volver a caminar. Empieza a trabajar con los terapeutas porque ahora ya tenía un sentido diferente. Entonces él empieza todo un proceso y sus padres estuvieron ahí, su novia también, y empieza a ir cambiando un poco su posición y este tema de ser un reto ahora para él se convierte en algo que empieza a motivarlo incluso a seguir evolucionando. En otros aspectos también se hizo un trabajo sobre silla vacía en el que se le puso en el lugar de la persona enferma y en el lugar de la persona que quería mejorar. Empiezan a tener un debate entre estas dos posiciones de sí mismo y en este debate él empieza a aceptarse, empieza a reconocer sus limitaciones, pero también las posibles potencialidades que tiene. Y así, con la búsqueda de sentido, con los sueños y las fantasías que tiene,
y el aceptarse a sí mismo, empieza todo un proceso de mejora, tanto a nivel físico como a nivel mental. Es así que Carlos logra aceptarse y también acepta la ayuda de los demás, médicos, terapeutas, novia, familiares, sus padres sobre todo. Luego de aceptarse, empieza un proceso de transformación. Su problema ahora ya no es un problema, sino un reto. Y con todo el apoyo que recibe, más el esfuerzo que él mismo se lo plantea, empieza a caminar hasta que llega un punto en que lo hace sin ningún apoyo. Tiene problemas en la marcha, pero eso es algo que a él le hace sentir como un logro, a pesar de la dificultad. Posteriormente logra retomar sus estudios, sigue con su novia, mejora la relación con sus padres, pero sobre todo consigo mismo. Carlos da cuenta que el aceptarse le permitió encontrar un nuevo sentido, y esto a su vez hizo que mejore su condición de salud, tanto física como emocional. Comprendió que los cambios son posibles y esto hizo que supere incluso las expectativas de los médicos, pues ellos consideraban que Carlos no podría volver a caminar y, como nos dimos dado cuenta, pues sí lo logró. El sentido de vida es una construcción personal. Este se puede encontrar en cualquier circunstancia, incluso en los momentos más difíciles de la vida. La aceptación incondicional de nosotros mismos y el permitirnos acompañar cambia la perspectiva de vida y genera la posibilidad de desarrollar aspectos que no creíamos que seríamos capaces. El trabajo desde el humanismo nos facilita este recorrido. Enhorabuena por Carlos y por el trabajo que quienes nos dedicamos a la salud mental tenemos el agrado de encontrarnos este tipo de satisfacciones. Muchas gracias.